Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Father God, we thank you for what you are doing here in our church. Gracias, Señor, por la palabra de Dios. We thank you, Jesus, for what you have given to us. Todo que nos has dado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, en entender lo que tenemos en la palabra. Ayúdanos, Señor, en poner en acción lo que nosotros aprendamos. Father God, abre, Señor, nuestra mente. Abre, Señor, nuestro corazón y abre, Señor, nuestros ojos espirituales. Todo lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, y todos dicen amén y amén. Give God a hand of praise. Gócense en el Señor. Se puede sentar. ¿Cuántos han escuchado parte de mi testimonio? Cuando yo di la pelota de béisbol que se pegó a mi colega de mi equipo de béisbol cuando yo tenía 21 años de edad. ¿Cuántos han escuchado de esa historia? Levanta su mano para ver. Okay, please lower your hand. Si todavía no han escuchado de mi testimonio, por favor, levanta la mano. Gloria a Dios. Yo comparto mi testimonio para glorificar el nombre de Jesucristo. En el año 20 I guess you could say en el año 2000, no, I was going to say 20 something, but in the year 2000, jugando béisbol por UCLA, estaba entrenando ese verano de 2000 en el estado de Nueva York, no muy cerca a New York City, pero en el norte. Y después de jugar por un mes ahí en Nueva York, en una liga de universitarios, yo pegué a la pelota y la pelota se pegó a mi amigo que se llamaba Kelsey. Kelsey tenía 20 años de edad. Y apenas de visitarlo, sus padres vinieron de Tucson, Arizona. Y se quedaron ahí en Nueva York 7 días con él. Y de estos 7 días, yo con ellos. Nosotros dos tuvimos otro amigo que se llamaba Matt Heath. Él es uno de mis mejores amigos en todo el mundo. Él vive en South Carolina. Pero el día que regresaron a Tucson, Arizona, los padres de mi amigo Kelsey, tuvimos ese accidente. Cuando yo lo pegué con la pelota de mi bate durante la práctica antes de nuestro partido. Y para cortar la historia un poquito, no puedo compartir todos los detalles, pero mi amigo entró en una coma y por 6 días él luchó por su vida, pero se murió el 17 de julio de ese año. Y yo recuerdo llamando a mi papá el mismo día que sucedió ese accidente. Mi papá,
en la escuela de Lakewood High School, aquí en Lakewood, apoyando a mi hermano Coba en un partido de béisbol también. Yo llorando, mi papá tratando de no llorar, pero por teléfono, yo hablando por un payphone del hospital en Rochester, Nueva York. Le pregunté a mi papá: papi, ¿qué hago? ¿Qué hago? No sabemos todavía si va a vivir o morir Kelsey. Y mi papá ha oído mucho de Kelsey porque era de uno de mis amigos. ¿Y sabe lo que respondió mi papá cuando le hice esa pregunta? Mijo, lo único que te puedo decir es esto: tienes que hablar a tu Señor, tienes que orar y pedir a Él qué necesitas hacer en ese momento. Yo pensaba que mi papá me iba a dar consejo bien formado. Yo pensaba que mi papá me iba a dar una lección cristiana, una lección de la palabra de Dios, de múltiples de puntos, de qué hace un cristiano cuando sucede a esas cosas y atraviesa a situaciones así. Pero mi papá solamente me dijo: tienes que ir a Dios. You have to go to God. And we are praying for you, son. Mi papá me enseñó la lección más importante en la vida de un creyente: de ir a Dios, pedir a Dios cuando estás en una situación, cuando estás en una batalla, cuando estás luchando por la vida, en la fe, en cualquier situación. You have to go to God y solo Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Comienzo en versículo 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, alguien dice Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Continuamos. 5. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir Cristo Jesús? Entonces Pablo nos está explicando la importancia de tener una fe que imita a Cristo. No solamente la fe de Pablo,
pero una fe de Cristo. Versículo 6, mire, este pasaje, los próximos 6 versos, si puede marcar ahí en tu Biblia con un highlighter, un lápiz o pluma, es una porción de escritura que teológicamente nos explica quién es Cristo, por qué vino Cristo a nosotros y qué hizo Cristo para nosotros. Entonces, mire lo que dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, gloria a Dios. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Una explosión de emoción, de entendimiento, de saber quién es Cristo y qué hizo Cristo para nosotros. Gloria a Dios. Lo que habla Pablo aquí en esta porción de escritura tiene el potencial de no poder capturar nosotros todo que es Cristo. Es decir esto: Dios es grande. Él es el Dios del universo. Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo nosotros podemos entender todo que es? No solamente quién es, pero qué es. Es como tomar la luz del sol y de no poder traducir esa luz con toda poder y potencia y convertirnos de una manera de utilizarnos en nuestra vida práctica. Es como decir, ¿cómo nosotros podemos captar el viento y ponerlo en acción y uso para nuestro día diario? How can we take the power from the sun? How can we take the power from the wind? ¿Cómo nosotros podemos captar el poder, la fuerza de un río y ponerlo en acción en la vida práctica? No podemos si no tenemos la manera en cuanto podemos conducirlo, manejarlo, controlarlo, entenderlo. Esta ilustración nos pone como un dibujo quién es Dios. Dios nuestro Padre nos dio Jesucristo su Hijo para nosotros como un user-friendly God, un Dios que podemos entender.
Sin Cristo es difícil entender todo que es Dios. Sin Cristo fue demasiado difícil para los en el Antiguo Testamento entender quién era Dios, quién es Dios. Pero Dios se humilló, Él tomó la carne. He took flesh. He became flesh. Se hizo humano para podernos entender quién es. Pablo, él entiende que su vida es finito. ¿Cuántos han experimentado un tiempo en tu vida donde realizó que nuestra vida es finite, finito? I know I have. Pablo también. Él quería comunicar a los filipenses quién era Dios, introducirlos a Jesucristo para que ellas aprendan. Qué glorioso que Dios nos consideró en su plan de redención. Él nos tomó en cuenta, sabiendo nuestra debilidad, nuestra necesidad. Nos mandó a su Hijo. Mire lo que dice en Salmos 8 el rey David. ¿Quién es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el Hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? ¡Qué poderoso! Que Dios está pensando de ti ahora mismo. He's thinking about us. Porque nos ama. He loves us so much. En saber esto, Pablo, encarcelado, sabe que él no puede hacer todo lo que él quiere. Él tuvo que depender en otros. Él tuvo que comunicar lo que sabía de Dios. Él tuvo que comunicar y sembrar en otros todo que él ha recibido de Dios. Porque él sabía que él iba a morir un día. Y esto era muy poderoso del ministerio de Pablo. Es muy importante para nosotros saber también que en esta carne, en ese cuerpo, nosotros un día vamos a morir. ¿Y qué haremos con todo que nosotros hemos recibido de Dios? Si no sembrar en otros, si no enseñar a otros, si no empoderar a otros, si no levantamos a otros. Parte del ministerio de Pablo, no solamente como un predicador, un abogado judío, pero como cristiano, su trabajo era de discipular a otros,
levantarlos en la fe con la palabra de Dios. Y es porque era tan importante de ofrecer la cristología del Hijo de Dios en el segundo capítulo de Filipenses, en versos 6 a 11. Más importante era esa porción de las Escrituras para que ellos aprendan quién es Dios, quién es Cristo y quién son ellos como cristianos. No solamente discípulos de Pablo, no solamente iglesia en Filipo, no, pero eran la iglesia de Jesucristo. Cuando yo pienso de todo que hizo Pablo, yo digo, gloria a Dios, amén. Thank you, Jesus, for el ministerio de Pablo. Pero yo hago la pregunta, ¿por qué Cristo no nos dio instrucciones de cómo nosotros debemos ser como iglesia? ¿Por qué no nos dio un manual de cómo edificar una iglesia de letra A a Z? Cristo no lo hizo. Pero ¿qué hizo Él? Él nos mostró por su vida, por sus enseñanzas, por su teología, quién es Dios y quién era Él. He taught us who He was. Él nos enseñó el reino de Dios para que nosotros podamos implementar todo que recibamos de Él. Gloria a Dios. Es mejor entender quién es Dios más que saber cómo liderar una iglesia. Si solamente nosotros tenemos instrucciones de cómo manejar una iglesia, pero no sabemos mucho de Dios y no sabemos mucho de Cristo, estamos fallando el punto. Así que Pablo, sabiendo eso, estaba sembrando y mostrando a Timoteo, a Silas, Epafrodito, Barnabeo, Tito, quién es Cristo. Mi papá sabía si yo iba a conquistar ese momento en mi vida, yo necesitaba conocer a Cristo más que cualquier consejo Él me podía dar. Mi hijo, go to God. Misión Ebenecer, vete a Dios, vete a Cristo. Él tiene toda la solución que estás buscando. Él sabe cómo es vivir en esa carne, en ese cuerpo, en esa tierra. And that's why we love him. Es porque nosotros lo adoramos y lo alabamos, porque Él es uno de nosotros, pero Él es Dios. La cristología que nos da Pablo en estos versos, mire, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró Él ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Entonces, Cristo se humilló. Wow. En lo práctico, sí, Pablo estaba dando
puntos de sabiduría, perlas de sabiduría a los filipenses, pero eso no fue su propósito. Su intención era de instruirlos en Cristo, en las cosas de Cristo, conociendo más a Cristo. Si sale Pablo del cárcel o no, él no sabía. Por un tiempo nosotros tenemos a nuestros seres queridos y después no vamos a tener nuestros hijos, no vamos a tener nuestros padres, no vamos a tener nuestros pastores y nuestros líderes. Hay que buscar el rostro de Dios, hay que buscar la palabra de Cristo para conocerlo más y más y más. Porque cuando estás solo en tu cuarto, cuando estás sola en tu habitación, cuando estás quizás en un lugar donde no quieres estar, solo que te necesitas es Cristo. Gracias a Dios tenemos la iglesia. Gracias a Dios tenemos un lugar donde congregarnos. Gracias a Dios. Pero no siempre vamos a tener las cosas como nos queremos. Y Pablo entendió esto. Yo tengo que invertir en esos muchachos, en estos jóvenes. Necesito sembrar en esa iglesia en Philippi. I want to teach them about Jesus. Porque no siempre me van a tener. Y mire cómo Pablo lo trató a Timoteo, Epafrodito. Él los encaminó por la mano así como niños. No, él dio trabajos, tareas a ellos, enviándoles a lugares muy lejos de él, confiando que el Espíritu Santo estaba con ellos, confiando que el poder y la autoridad y la gracia y el favor y la unción de Cristo estaba con ellos. Porque esto es más grande que cualquier cosa Pablo puede hacer por ellos. Pablo puede escribir una carta por ellos. Pero eso no es tan importante que ellos tener Cristo bien hecho, bien formado, bien establecido, bien raizado en sus corazones. Gloria a Dios. Todo que él hizo era por la gloria de Dios. La humillación de Cristo fue parte del ministerio de Pablo que él nos mostró. Y yo digo, si es cierto, Pablo tenía el Espíritu de Cristo en él. Gloria a Dios. Mi pregunta para nosotros hoy: ¿nosotros también tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas? En la manera en cuanto pensamos, en nuestras palabras, en nuestras acciones, cómo tratamos a los demás, y no solamente nuestros seres queridos, pero también a nuestros enemigos. Es el Espíritu de Cristo. Aunque está muy oscuro el mundo, la iglesia, los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo son la luz de Cristo en un mundo oscuro. Gloria a Dios. Su objetivo no era de hacer discípulos de Pablo,
sino de hacer discípulos de Cristo. Y Pablo, un gran líder de la iglesia, entendió que parte de su responsabilidad era de ganar a otros a él y de él darlos a Cristo como fruto. Mire lo que dice un evangelista del siglo 1900 que se llamaba D.L. Moody. Creo firmemente que en el momento en que nuestros corazones estén vacíos de orgullo, egoísmo, ambición y todo lo que sea contrario a la ley de Dios, el Espíritu Santo llenará cada rincón de nuestros corazones. When we empty ourselves of ourselves, cuando nosotros nos vaciamos de todo que es carnal, we give it to God. Más que la cristología que Pablo dio a la iglesia filipense, también Él nos dio Cristo en una forma tangible. En primer lugar, amor. Mire lo que dice en verso 1. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable. Pablo está tratando de darnos imágenes de quién es Cristo. Cristo es amor. El amor es una de las cosas de Dios más fuerte que cualquier cosa. No es solamente algo de una emoción. El amor es la palabra en acción. El amor está mostrado cuando Dios nos envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz para ti y para mí. Gloria a Dios. El amor. Y el amor tiene que ser parte de nuestro pensamiento. Has to be a part of the way we think. Y cómo nosotros, how we behave, portamos con otros. También Él nos dio su Espíritu. Él nos dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, estamos perdiendo un porcentaje grande de qué es vivir una vida como cristiano. If we're not interacting with the Holy Spirit, si nosotros no estamos orando al Espíritu Santo, si no estamos dependiendo en el Espíritu Santo, estamos fallando la oportunidad de relacionar con Él, de escuchar de Él, de pedir al Espíritu Santo, ese problema yo no puedo, pero tú me puedes. Espíritu Santo, por favor, go on my behalf. Ayúdame en esa situación. Misión Ebenecer, hay situaciones aquí en nuestra iglesia durante la semana donde yo necesito doblar, ponerme en mis rodillas
y orar, confiando solamente en Él. Hay cosas que ni los abogados nos puede ayudar, ni el dinero, ni conocimiento, solamente el Espíritu Santo, que sabe de todo y puede de todo. Gloria a Dios. Pablo dio a los filipenses el amor de Cristo, el Espíritu de Cristo. Mire lo que habla en versículo 4 o 3. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Gloria a Dios. He was humble, and He's called us to be humble. Él nos llamó a ser humildes con otros, no orgullosos, no puro macho, pero actuando con mansedumbre, sabiendo que sí podemos insistir en las cosas, pero si Cristo nos está llamando como iglesia de ser más como Él y no como el mundo, hay que rendirnos a Él y decir, no por la carne, sino por el Espíritu de Dios, yo voy. Y cuando nosotros ponemos esa actitud de humildad, ahí es cuando Dios puede obrar por nosotros. Él puede hacer lo que no podemos hacer. Verso 13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Abnegado. He put others first. Él puso a otros en primer lugar. And I love that about our Jesus. Finalmente, en lo práctico, vamos a leer versículos 19 a 30. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos. Y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Aquí cuando hablamos de Timoteo, Pablo nos mostró cómo empoderar y levantar a uno en el ministerio. Gracias a Dios que Pablo confiando en la obra de Dios, confiando en Cristo, poniendo a Timoteo espiritualmente en las manos de Dios, no tratándolo como niño, no tratando de preservarlo como un artefacto en un museo. A veces nosotros
Nosotros tratamos a nuestros hijos así, de preservarnos, de protegerlos demasiado. ¿Cuántos me están siguiendo? Pero no, con Timoteo, Pablo sabía que él tuvo que enviarlo, mandarlo con confianza en Cristo, no pensando que todo que Pablo puede hacer, él tiene que hacerlo su mismo. En el ministerio podemos aprender de esto también. Ahora estamos confiando que el servicio de inglés está, pero precioso ahora. Sabiendo que yo no puedo, como pastor principal, no puedo estar en cualquier lugar porque yo no soy Dios. I'm just a little small part, como ustedes. We have to raise our children to be strong in Christ también. No podemos pelear las batallas de nuestros hijos, especialmente cuando son adultos. Ellos mismos tienen que saber cómo pelear espiritualmente. Sí, cuando son niños, sí, vamos a ayudar a ellos. Pero como mi papá me enseñó, tienes que ir a Dios, mi hijo. You gotta go to God. Hay que mostrar a nuestros hijos, hay que mostrar a los que estamos levantando en el evangelio también cómo ir a Dios, cómo depender en Cristo. No siempre dándoles leche. Hay que cortar el bistec. Hay que darles carne para crecer en Cristo. Eso era muy importante de Pablo, estando en la cárcel en Roma, pero pensando y orando de las diferentes iglesias en todo el mundo. Necesito enviar a Timoteo a ese lugar, ok. Epafrodito, ok. El otro lugar, ok. Silas, ok. Pablo era un líder muy fuerte y sabio, gracias a Dios, amén. Hay que tratar a nuestros prójimos como que estamos levantando a un ejército, enviándoles a la batalla, no tratándoles así. No puedes. Oh, no, mi hijo, tu hijo tiene 50 años de edad ya. Hay que dejarlo, hay que ponerlo en las manos de Dios. Trátalo como ir a Dios. No siga haciendo todo por ellos. We have to let them go. Paul says, I have to let them go. Había un tiempo cuando Timoteo dijo a Pablo, no, yo no quiero irme de ti. Yo no quiero salirme del grupo de discípulos que tienes, Pablo. ¿Y sabe lo que dijo Pablo? No, mi hijo, ya estás listo. Ya vas a ser el pastor a los efesios. Tienes que quedar y no puedes ir con nosotros. ¿Por qué, Pablo? ¿No me amas? Oh, sí, te amo tanto y es porque tengo que dejarte aquí a cuidar de la obra de Dios. I trust you. Santos, God's lifting you up, preparing you to become a man in Christ. Praise God. Han entrado en una tienda
donde dice ahí, look but don't touch. Mire, ahí, ver pero no le toca. De no tocar ya. Así queremos tratar a nuestros hijos. Oh, look but no touch. Oh, no, es muy frágil. Es frágil porque nosotros no hemos puesto a ellos, a los que estamos levantando en el Evangelio, en las manos de Dios, en las cosas de Dios. A todos nuestros líderes y pastores. ¿Tú estás haciendo todo tú mismo? ¿O estamos delegando, levantando, confiando, comunicando? Delegando no significa que ya estamos enviando a todos, pero desconectando de ellos. Delegando es utilizar todo el conocimiento, sabiduría y el Espíritu Santo de cómo levantarlos en las cosas de Dios, 100%. Pero manteniendo la conexión con ellos y la comunicación para crecer. No solamente ellos, pero también a ti también. We grow also. Algunos, do we have any negociantes, owners, dueños de? Do we have any business owners? Raise your hand. Raise your hand. If you're a business owner, si eres el jefe o la jefa de tu negocio, raise your hand. Negociantes. Tú sabes, no puedes estar en todo lugar, todo el tiempo. Pablo sabe esto. Está levantando a otros. Finalmente, mire lo que pasó con Epafrodito. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él. Y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Alguna traducción le llama a Epafrodito un soldado para Cristo. Era soldado. ¿Qué es un soldado? Uno que primeramente firma en la línea donde dice: yo doy mi vida. I give my life para esta causa. Un soldado debe hacer esto. Después entra en el entrenamiento. En el entrenamiento él aprende de todo que él tiene que saber. Por teoría, ¿no? Por teoría, ¿no? Y después lo manden a la guerra para ponerlo en acción. Y ahí es donde ellos van a aprender más de la teoría y poner en práctica lo que aprendió en el entrenamiento. Pablo enviando a sus soldados de Cristo a traer el evangelio, y Cristo enviando a nosotros, soldados de Él, luchando por Él.
contra la oscuridad, siendo luz en este mundo.